Buenos días para todos. Bienvenidos sean a esta presentación. Mi nombre es Juan Rodolfo Holguín Almonte y le voy a presentar la suma de Riemann. Para iniciar, vamos a ver el tema de la sumatoria a modo de repaso. Ahí vamos a ver algunas propiedades que ya hemos analizado en clases anteriores. También vamos a ver la suma de Riemann y la integral definida. De eso se trata esta presentación. Entonces, como les decía, aquí les repaso algunas propiedades de la suma de Riemann que ya hemos analizado y algunas de estas propiedades ya las hemos demostrado. La suma de Riemann, la sumatoria para una constante es igual a C por N. La sumatoria de una, como estamos viendo en la fórmula número 2, la sumatoria de una suma, en este caso lo que tenemos es una combinación lineal, en este caso podemos sacar las constantes fuera y aplicar la sumatoria a cada sucesión o a cada término de la suma o diferencia. También tenemos aquí la sumatoria para el índice K, que es igual a n por n más 1 sobre 2. Y la sumatoria para el índice K cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Más adelante estaremos haciendo uso de estas propiedades. Vamos ahora a continuar definiendo la suma de Riemann. Vamos a partir de una función y de una partición de un intervalo cerrado A, B. La partición la vamos a escribir y denotar de la forma siguiente. Primer elemento, x sub 0, lo vamos a denotar con el término A. Esta es una notación conveniente que estamos utilizando. Y así sucesivamente, el último término, x sub n, debe coincidir con el extremo B. Y así esta partición me va a generar n subintervalo cerrado de modo siguiente. El primero, fíjense que empieza con x sub 0 hasta x sub 1 y así sucesivamente. También vamos a identificar el ancho de cada subintervalo con la forma delta x sub k, que va a denotar el ancho, como le decía. En este caso, ese ancho viene dado por la diferencia de la forma siguiente: x sub k menos x sub k menos 1. Si los anchos son todos iguales de todos los intervalos de la partición, entonces en este caso vamos a decir delta x igual a b menos a sobre n. Repito, eso cuando todos los anchos son iguales. En una suma de Riemann no tienen que ser iguales. Bien, entonces vamos ahora a continuar con lo que es la definición de la suma de Riemann. Para un intervalo, cualquiera de la partición y un punto C sub k, también punto cualquiera, hemos tomado la suma de Riemann R sub P igual a la sumatoria de los f de C sub k por delta de x sub k. Aquí lo que tenemos es la sumatoria de los productos de la función evaluada en algún punto de cada intervalo por el ancho de ese intervalo. A esa sumatoria de esos productos es que le vamos a llamar suma de Riemann. Y esa suma generalmente o siempre va a depender de la partición. O sea, para cada partición que se haga vamos a tener una suma de Riemann. Entonces, importante aquí, para entender bien de manera consciente esta definición,
La suma de Riemann es la suma de los productos, ¿verdad? De la función evaluada en un punto de cada subintervalo multiplicado por el ancho. Si usted entendió ahí, entonces lo que sigue más adelante también debe entenderse. Entonces vamos ahora a continuar viendo una interpretación geométrica de la suma de Riemann. Aquí podemos ver cómo tenemos aquí la gráfica de una función y una partición que se ve en el eje X, partiendo de x sub 0 igual a A hasta x sub n igual a B. Entonces hemos tomado un c sub k cualquiera y hemos evaluado la función en ese punto. Y también usted puede ver que cada rectángulo que tenemos aquí tiene un ancho. Esos anchos no tienen que ser iguales, como yo le decía en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores. Generalmente lo que hacemos es determinar el ancho del rectángulo, evaluar la función en un punto que me va a dar la altura de ese rectángulo y calcular el producto. Entonces la suma de todos esos productos, como yo le decía, me va a dar la suma de Riemann. Podemos tener rectángulos por encima del eje X y rectángulos por debajo del eje X. Todo va a depender de la forma geométrica de la función y del intervalo que se considere. Más adelante vamos a ver también el significado de estos productos cuando la función está por encima del eje X. Entonces, miren acá, en este ejemplo, le estoy dando la función x cuadrado menos 1 y le estoy dando el intervalo 0,2. Vamos a calcular la suma de Riemann para n igual a 4. N igual a 4 significa que vamos a construir una partición con 4 subintervalos cerrados. Esos 4 subintervalos me van a determinar también 4 rectángulos. Entonces, como n vale 4, vamos a tomar un ancho igual para todos. O sea, b menos a sobre n me va a dar 0.5. Ese es el ancho de cada subintervalo. Los 4 subintervalos van a tener un ancho igual de 0.5. Y también, a partir de aquí, vamos a identificar o a determinar los intervalos cerrados. Empezamos con 0 y le vamos sumando 0.5. O sea, vamos a tener el primer intervalo va de 0 a 0.5, cerrado. Y así sucesivamente. Fíjense cómo se obtienen los 4 subintervalos. Luego vamos a tomar de cada subintervalo cerrado un punto, un valor de ese subintervalo, el que usted quiera. El que usted quiera. Usted va a tomar un valor ahí. En este caso hemos tomado 0.2, correspondiente al intervalo que va de 0 a 0.5. Después hemos tomado 0.8, que es del intervalo que va de 0.5 a 1. Y así sucesivamente. Entonces, con esos valores C sub K y el ancho, que es 0.5, vamos a determinar ahora la suma de Riemann. Miren cómo tenemos aquí la suma de Riemann. Desde K igual a 1 a 4. Son cuatro productos que vamos a tener porque hemos dicho que son 4 valores para n. 4 para n. Entonces f de C sub K por delta X. Aquí el primer C sub K era 0.2. Mírenlo aquí, f de 0.2 por 0.5. Y después el segundo 0.8. Recuerden los valores de C sub K. Mírenlo aquí. 0.2, 0.8, 1.2 y 1.8. Entonces, y así, de esa manera, usted va calculando los productos. Primero exprese el producto. O sea, me refiero a f de 0.8 por 0.5 más f de 1.2 por 0.5 y así sucesivamente. En este caso, yo
factoricé 0.5, o sea, saqué 0.5 factor común porque es común, es el mismo, y evalué la función en cada punto. En 0.2 me da negativo 0.96, la función en 0.8 me da 0.36 y así. Luego, usted hace el cálculo correspondiente y multiplica por 0.5. El resultado me da 0.68. Esa es la suma de Riemann para la función f de x cuadrado, f de x igual a x cuadrado menos 1 en el intervalo 0,2. Entonces, vamos ahora, y claro, para n igual a 4. Si n fuera 6, entonces el resultado me da diferente. Si n fuera 8, 10, 12. O sea, para cada valor de n voy a tener una suma de Riemann. Entonces, importante aquí el concepto de la norma de una partición, que se refiere al mayor de los anchos. O sea, de todos los anchos, usted toma el mayor. Si son todos iguales, la partición es la misma, la norma es la misma para todos los subintervalos. Pero cuando son diferentes, entonces el mayor de todo ello, el mayor ancho, le vamos a decir que es la norma de esa partición. Aquí para una partición de 0.1, como sigue, mírela, de 0 a 0.4, a 0.6, a 0.8, a 0.1. Esa partición me va a generar unos subintervalos. Entonces, el subintervalo que va de 0 a 0.4 es el de mayor longitud, como ustedes pueden apreciar. Entonces, esa longitud de ese intervalo es la norma. La norma de P en este caso viene siendo 0.4 menos 0, igual a 0.4. Usted puede darse cuenta que ninguna otra va a tener esa longitud, 0.4. Todas las demás van a ser menores. Bien, entonces vamos ahora a ver la suma de Riemann como una aproximación del área. En este caso vamos a considerar una función positiva en el intervalo 0,1. Fíjese que la gráfica, cuando digo positiva, me refiero a que la gráfica queda por encima del eje X. Entonces podemos usar la suma de Riemann para calcular el área o aproximar el área de esa región R. Miren acá cómo lo hago para, en el primer caso, en el caso A, para n igual a 2. O sea, vamos a considerar dos rectángulos. Y en el caso B, para n igual a 4. Fíjense que en el caso B, se puede observar que es una mejor aproximación del área. O sea, el área, la suma de Riemann, me va a dar el área de los rectángulos. Pero ahí se obtiene una mejor aproximación que en el caso A, que solamente son dos rectángulos. Los cálculos se ven a continuación. En el caso A, 0.88. El cálculo se hace como en el ejemplo anterior. Y en el caso B, 0.78125. Ese es el valor para la suma de Riemann. Puede verse ahí que es más, ese valor es una mejor aproximación, 0.78 aproximado. Es una mejor aproximación para el área de la región. Si aumentamos el número el número para n, por ejemplo, de 4 lo llevamos a 10, a 20. Entonces, así vamos a tener una mejor aproximación del área. Entonces, vamos ahora a ver la integral definida. Vamos a tener el límite de la suma de Riemann, como vemos en la fórmula número 6. Repito, ese es el límite cuando la norma tiende a 0 de la suma de Riemann. Si ese límite existe, entonces le vamos a llamar integral definida y lo vamos a denotar como en 7 con el signo integral de A hasta B.
Ese signo integral de A hasta B, lo que se conoce como integral definida de la suma de Riemann. También se le dice integral de Riemann. Fíjense que en este caso, como podemos ver en 6 y en 7, la norma de P tiende a 0. Eso significa que los anchos se van haciendo muy pequeños, muy pequeños. Y cuando esos anchos se hacen pequeños, quiere decir que el número de rectángulos va aumentando. O sea, que el valor de n aumenta indefinidamente. Es bueno que se entienda eso, porque en los cálculos de la suma de Riemann, eso es lo que hacemos, aumentar el valor de n. O sea, el número de rectángulos. Cuando yo aumento el número de rectángulos, lo que estoy diciendo es que la norma se está haciendo pequeña, porque vamos a ver que mientras más rectángulos, más pequeño es el ancho de cada uno de ellos. Entonces, vamos ahora a hacer un cálculo donde vamos a determinar lo que es la suma de Riemann, la integral definida para una función. En este caso voy a dar una parábola y el intervalo va de -2 hasta 1, cerrado. Procedemos primero con el ancho, que va a ser el mismo para todos los rectángulos. En este caso, 3 sobre n. Y además vamos a determinar los puntos de la partición. En este caso empezamos con el -2, lo denotamos con x sub 0. Y después, a medida que continuamos, para determinar el ancho, los puntos de la partición, lo que vamos a hacer es que a cada valor le vamos a sumar, empezando con -2, le vamos a sumar el ancho, delta x. En estos primeros casos le he escrito x1 igual a -2 más delta x, y lo he dejado ahí. Recuerde que el delta x es 3 sobre n. Entonces, para el siguiente x sub usted vuelve y le suma delta x. Por eso tiene 2 delta x, porque al valor anterior usted le suma delta x. Y así sucesivamente. Cuando usted llega a un valor x sub k, sería -2 más k por delta x, porque le ha sumado k veces delta x. Y en este caso, este va a ser nuestro punto clave aquí, el de x sub k. Lo vamos a usar para calcular la integral definida. En este caso sería -2 más 3k sobre n, porque habíamos dicho que delta x, habíamos dicho y calculado que delta x es 3 sobre n. Entonces, después también se puede ver que x sub n coincide con el valor extremo 1 del intervalo cerrado. Eso quiere decir que vamos bien, porque hay una coincidencia, los resultados no están coincidiendo. Bien, entonces vamos ahora a continuar. Aquí, ¿qué debemos fijar? El delta sub x, que es 3 sobre n, y el x sub k, que lo vamos a utilizar para la suma de Riemann, -2 más 3k sobre n. Entonces, miren a continuación, ahora vamos a tomar el c sub k. Recuerden que para la suma de Riemann debemos identificar un punto de cada subintervalo. Entonces, de forma generalizada, vamos a tomar el mismo punto de la partición que hemos tenido acá. Entonces, de forma generalizada, tomamos x sub k igual a -2 más 3k sobre n. Entonces, f de c sub k sería 3 por -2 más 3k sobre n al cuadrado. Todo al cuadrado más 2. Recuerde que la función es 3x cuadrado más 2, lo que estamos evaluando en la función. Y simplificando esa expresión, haciendo los cálculos, el resultado me queda 14 menos 36k sobre n más 27k cuadrado sobre n cuadrado. Entonces ahora vamos a proceder a calcular la suma de Riemann. Fíjense cómo aquí inicio enseguida calculando la suma de Riemann.
sustituyo f de c sub k y delta x, que es 3 sobre n. Ahora vamos a simplificar y aplicar propiedades de la sumatoria. Por eso, primero hicimos el repasito breve de la sumatoria. Y ustedes pueden ver aquí que la sumatoria saca los términos que no dependen de K. En el primer caso dejamos un 1 conveniente, porque ahí lo que tenemos es una constante. Pero dejamos un 1 y dejamos 4 sobre n delante, fuera. De igual manera, 108 sobre n cuadrado también lo dejamos fuera y 81 sobre n a la 3. Esos valores no dependen de K. Solamente vamos a dejar para la sumatoria los valores que dependen de K. Entonces, en el primer caso, aplicamos la fórmula número 1 de la sumatoria que vimos en la diapositiva de inicio. En este caso, la sumatoria de 1 me da n, o 1 por n. Y la sumatoria de K me da n por n más 1 sobre 2. Y la sumatoria de K cuadrado me da n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces ya aquí lo que resta es simplificar todo eso, un poco de álgebra. Se lleva sus pasitos, se lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces se ha hecho una simplificación conveniente. Recuerden que vamos a calcular el límite. Según la definición de la integral de Riemann o integral definida, hay que calcular el límite. Entonces vamos a escribir esta expresión convenientemente. Ustedes ven como yo escribo 1 más 1 sobre n. Lo que yo hice fue que dividí el polinomio de n. Lo dividí, primero el 108 se divide por 2, me da 54. Entonces el polinomio de n, en ese segundo término, se divide por n cuadrado. Y ahí me da 1 más 1 sobre n. Luego, 81 sobre 6 también se simplifica. Y el polinomio de n que da arriba, en el término número 3, se divide por n a la 3 y me queda 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Entonces, cuando yo a esa expresión, fíjense, porque esa es la suma de Riemann para un n. Ahí yo tengo la suma de Riemann. Entonces, a esa suma de Riemann le voy a aplicar límite cuando n tiende al infinito. Ese límite ese n tiende a infinito es de la partición que yo le decía ahorita. Yo le decía ahorita que la partición tiende a 0. Esa expresión tiende a 0. La partición P tiende a 0 equivale a que n tiende a infinito. O sea, n aumenta a medida que la partición se hace pequeña. Entonces, calculando el límite cuando n tiende a infinito y simplificando un poco, me queda 15. Ese es el resultado. Quiere decir que para la función f de x igual a 3x cuadrado más 2, la suma de la integral definida o integral de Riemann en el intervalo negativo 2,1 cerrado me va a dar 15. Entonces, hemos comprobado ese resultado lo hemos comprobado en GeoGebra. En GeoGebra el resultado me da, lo hemos hecho para 120 rectángulos y me ha dado 15.19, que es una aproximación. Si yo aumento el número de rectángulos, entonces ese 15, la suma superior se me acerca un poquito más. Se me acerca un poquito más a 15, pero ya ahí está bastante cerca. Entonces quiere decir que vamos bien en cuanto a los cálculos. Entonces ya aquí hemos finalizado el ejemplo de la integral definida. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí yo le
le estoy proponiendo calcular la suma de Riemann para la figura que se ve. Ahí estamos viendo se va a calcular la suma de Riemann para tres rectángulos de la función negativo x cuadrado más 4x. Usted ahí va a calcular la suma de Riemann simplemente. Después, en el ejercicio número 2, vamos a calcular la integral definida. Así como lo vimos en el ejemplo anterior, en el último, haciendo ese mismo proceso, así calculamos la integral definida. Primero se debe hacer un cálculo de la suma de Riemann y después de la suma de Riemann, entonces evaluar el límite. La pregunta número 3 es un poquito ya, vamos a decir, de análisis, para entrar un poquito en concepto, en ver si se entiende bien lo que es la suma de Riemann y la integral definida. Dice, graficar la función f de x igual a 1 sobre x. Diga por qué no es posible hallar la integral definida en el intervalo 0,1. Ahí está el ejercicio. Entonces, esto era todo. Gracias por la atención. Tratando de que se haya entendido un poco lo que es lo primero que es la suma de Riemann y la integral definida o integral de Riemann, que es el tema presentado aquí. Muchas gracias y buen día para todos.